voy a compartir la presentación y ya me presento y vamos al lío. Os voy a dejar de ver porque voy a ponerlo esto en grande para que se vea mejor. Cualquier cosa pues me habláis, ¿vale? Porque no lo voy a ver. Vale, pues como decía Bea, voy a hacer, os voy a dar un pequeño taller de cómo mejorar la accesibilidad de los eventos musicales y la idea es que sea lo más práctico posible para que os llevéis tips y herramientas que podéis aplicar desde esta tarde si queréis, ¿no? Como decía, yo trabajo en la Fundación Music for All, que lo que estamos intentando es cambiar la industria musical para que sea más accesible e inclusiva. Estamos trabajando en festivales de música por todo el país. Pone 28, este dato lo tengo que actualizar. Este verano hemos estado ya en 41 festivales. También tenemos un campus virtual con guías, manuales, como la guía de festivales que comentaban. Tenemos también convenios nacionales e internacionales y trabajamos con personas con discapacidad que contratamos para los diferentes festivales. Ahora os contaré todo esto. Y como decía, yo soy Raquel García Cruz, coordinadora de la fundación, aunque a mí me gusta llamar solucionadora de marrones porque mi trabajo va de todo, desde tener que presentar, desde tener que hacer esta formación hasta tener que presentar una subvención o estar montando en un festival unas vallas, por ejemplo, ¿no? Y mi primera pregunta para romper el hielo que me gustaría haceros es si alguna vez os habéis desplazado en silla de ruedas. No sé si alguien me puede decir. Afirmativo. Sí. Claro, sí. Pues, normalmente hay gente que dice, bueno, yo es que he tenido suerte, nunca me ha pasado nada, no sé si es el caso de, no, pues es que yo nunca me he hecho ningún esguince ni nada, y yo le hago reflexionar presentándole esto. Entonces, igual sí que hemos ido todos durante una temporada en silla de ruedas sin habernos dado cuenta. Y este es un pequeño guiño que suelo hacer porque pensamos que la accesibilidad está enfocada a las personas con discapacidad, pero en realidad nos beneficia a todas las personas. O sea, evidentemente beneficia a las personas con discapacidad, pero también beneficia a las personas mayores, es decir, que haya una rampa en lugar de 10 escalones, le vienen de maravilla. Bueno, nos viene bien de maravilla a todos, por ejemplo, eso si vamos con un carrito de bebé o si hemos tenido algo, se nos da un esguince o tenemos movilidad reducida, pues también nos beneficia la accesibilidad. Este sería como el primer punto que me gustaría resaltar de todo el taller y es eso, que la accesibilidad nos beneficia a todos. Y es que cuando hablamos de accesibilidad no solamente estamos hablando de instalar una rampa, sino que estamos hablando de varios aspectos, de cómo, sería importante de cómo informarse del evento y conocer la información. Estamos hablando de cómo llegar al evento, de disfrutar de los propios conciertos de música, de también poder consumir los servicios que se ofrece en ese espacio, porque puede ser también una sala de conciertos, no solamente un festival, puede ser también un auditorio, es decir, todos los recursos que en lugar de no hacer el concierto de música sean también accesibles y también comunicar y tener la información necesaria para asistir a ese evento. Esto, lo que vamos a ver hoy, los requerimientos que hace un evento musical accesible, no lo ha puesto la Fundación, no me los he inventado yo, sino que ha sido entre varias entidades con las que colaboramos a nivel nacional y también a nivel provincial, en el que hemos creado todos esos requerimientos, es decir, todas las características que debería de cumplir el evento para que sea accesible. Esto ahora vamos a ir viendo cada una de ellas y quería decir que esta parte también es muy importante, estar en contacto con el tercer sector porque ellas son las personas las que nos tienen que decir qué es lo que necesitan para disfrutar. Esto también lo veremos en la parte de comunicación, pero la segunda píldora que dejaría en el día de hoy es que
dejar la posibilidad de que nos digan qué necesita, porque a veces, como os decía, pensamos que la accesibilidad es una rampa, pero puede ser simplemente acceder como el medicamento que me hace falta a una hora concreta y a veces no le dejamos pasar con ese medicamento. Y ya estamos mejorando la accesibilidad del evento. La idea es analizar la cadena de accesibilidad, es decir, los pasos por los que una persona pasa para disfrutar de un concierto de música y analizar qué características tiene que tener y qué medidas de accesibilidad se deben implementar para que sea accesible. Sería desde el entorno, es decir, cómo llegar al lugar donde donde va a ser el concierto de música, el recinto o el espacio donde se va a desarrollar la actividad, los servicios que se van a ofrecer y todo el tema de la comunicación. Entonces, lo primero que vamos a ver es la parte del entorno. Aquí hay que tener en cuenta el recorrido que hace la persona desde las zonas de llegada, es decir, desde las paradas de taxi, de autobús, de metro o aparcamientos, ya en función de dónde esté el evento, el recorrido que tienen que hacer hasta la puerta. Este recorrido, pues evidentemente no tendría que haber ninguna barrera arquitectónica, pero también, que a veces se nos olvida, es importante la altura. Esto lo suelo contar. Tengo una amiga que es ciega total, no ve nada y y le pasa muchísimo que va por la calle y los árboles no están cortados a la altura y se va dando con las ramas. O sea, puede ser un poco, o sea, dice, jolín, no había pensado en eso, ¿no? De que hay personas ciegas que van caminando y que si hay obstáculos en la acera o cuántas veces vemos un coche aparcado en el paseo de peatones que de repente llega la persona, se encuentra el coche, no sabe dónde, se desorienta, no sabe dónde está el paso de cebra para cruzar y le puede costar mucho volver a orientarse, ¿no? Y poder continuar su ruta. Por eso aquí me gusta señalar que no solamente si hay un escalón o una barrera, sino en general, tanto en la altura como en los elementos que hay en esta calle, que no obstaculicen el paso. Como os decía, es importante ver el recorrido que hacen las personas desde las zonas de llegada hasta la entrada. Y también es importante dar diferentes opciones para que puedan venir de manera accesible. Esto cuando el concierto de música esté en una ciudad suele ser bastante fácil porque casi todos los transportes públicos son ya accesibles o suele haber aparcamientos. Para personas con movilidad reducida suele ser también fácil, pero cuando un festival de música, sobre todo, es en algún pueblo o yo que sé, o en mitad del monte o en la playa, se dificulta porque no hay transporte accesible. Entonces, aquí es importante, por un lado, por lo menos asegurar que haya aparcamiento reservado para las personas que tengan movilidad reducida y garantizar de alguna manera que puedan llegar al evento, y luego también dar la opción de si tenemos autobuses lanzadera, pues que se puedan solicitar y que podamos poner accesibles, que también es algo que se nos olvida. Solemos poner lanzadera, autobuses con escalones y demás y que la gente no lo puede utilizar. También es muy importante la localización del evento. Esto os puedo asegurar que para las personas que van por primera vez sobre todo a un festival de música, estás en los alrededores y te puedes perder. A mí me pasó el verano pasado y fui a hacer una auditoría de un festival en Barcelona. Yo, vamos, que he viajado un montón, que soy scout, leer los mapas. Estaba en una calle que se suponía que era la entrada del festival y fui todo recto porque no vi la entrada, porque no estaba señalizada en ningún lugar y me perdí 10 minutos dando vueltas por todos los alrededores porque no encontraba la entrada porque no estaba señalizada en ningún lugar. Entonces, esto es algo también que se nos suele olvidar y es muy importante porque hay muchas personas que llegan por primera vez al evento y que no saben dónde se encuentran. Entonces, es muy importante señalizar tanto los cruces de los alrededores y de las vías principales como luego después la entrada del recinto. Este es un ejemplo claro que cuando estamos en un teatro o en un auditorio y demás, sí que solemos poner pues el cartel del edificio, ¿no? De qué edificio es y dónde va a ser el evento. Pero cuando es un festival de música se nos suele olvidar esto.
Entonces, bueno, pues la recomendación es que se señalice desde la vía principal, desde fuera, que se vea bien desde la calle dónde está el evento. Y desde los alrededores, si podemos con señales, pues sería lo ideal. Y luego también podemos apoyarnos en la página web para encontrar la localización del evento, informar dónde es el lugar, la dirección e incluir algún tipo de enlace como Google Maps y así la persona hace clic y es mucho más fácil llegar hasta el evento. Esto también parece algo obvio, pero os puedo garantizar que he visto muchas páginas web y que se olvida este detalle de marcar e informar dónde es el evento. También es importante y ayuda mucho si el concierto de música es dentro de algún recinto, incluir también fotografías de ese lugar, porque a veces pasa, pues por ejemplo, que el concierto es dentro de un hotel o dentro de un pabellón, que a su vez hay otros pabellones y demás. Entonces, cuanta más información demos en relación a dónde es, en qué sala es y se especifique todo esto, pues muchísimo mejor porque va a ser más fácil de localizar. También eso, por ejemplo, me ha pasado muchísimas veces en los hoteles que vas a un evento, te dicen que es en no sé qué sala, llegas y siempre tienes que preguntar en recepción dónde es. No sé si os ha pasado alguna vez. Entonces, esto se hubiera solucionado poniendo en la puerta del hotel, por ejemplo, un cartel del evento y señalizar dónde es. Así ahorraríamos y sería mucho más fácil ir al lugar. Vale, pues una vez que tenemos localizado el evento, tenemos como ya establecida la ruta, que va a ser todo de manera accesible y demás, que va a hacer el asistente cuando llegue, vamos a ver qué medidas deberían de implementar dentro del recinto, una vez que se accede a la puerta. La primera recomendación es que haya un carril de acceso preferente para las personas con movilidad reducida. Esto quiere decir un carril en el que la anchura mínima es de 1,20, es decir, que porque solemos hacerlo bastante estrechito los carriles, entonces que sea más ancho para que pueda pasar una persona que se desplaza en silla de ruedas, evidentemente que no tenga barreras arquitectónicas. Si existe mostrador, pues que el mostrador también tenga una altura propia, o sea, ideal, entre 0,85 y 0,70, que luego os mostraré alguna foto de cómo es este mostrador y que esté señalizado claramente. Aquí lo más importante de todo, además de que esté señalizado y que tenga todo esto, que cumpla con todas estas medidas, es que el personal de accesos esté informado de que ese carril es prioritario, porque esto también nos ha pasado muchísimas veces. Las personas con discapacidad tienen el derecho, y además está, o sea, lo pone la normativa, tienen el derecho de ser atendidos de manera preferente si lo solicitan. Entonces, tanto si está señalizado como si no, si llega una persona que tiene discapacidad, es necesario, o sea, y solicita acceder más rápidamente, le tenemos que dar esa preferencia. Y esto es importante que el personal de accesos, de seguridad, quien esté validando las entradas y demás, conozca esta normativa y esta medida de accesibilidad para que pueda acceder. O sea, esto suele ser sobre todo pues, personas que tienen movilidad reducida o personas que no pueden esperar mucho tiempo largas colas o personas, pues, por ejemplo, no tienen discapacidad, pero, por ejemplo, van con muletas o lo que sea y lo mismo, no pueden hacer largas colas. Entonces, por eso es importante. En festivales de música donde a lo mejor en un momento, o sea, en una hora están entrando 10.000, 20.000 personas, esta medida de accesibilidad es muy importante, porque si no, muchas veces pueden pasar muchas horas, bueno, mucho tiempo, no iba a decir muchas horas, mucho tiempo hasta que puedas acceder. Este es como otro ejemplo de cómo señalizarlo. Esto fue en Brasil, que en un mostrador pues también tenía lo del acceso preferente. Esta es otra manera de señalizarlo en un festival que lo pone, o sea, en la parte de arriba, en la señalización, son como diferentes ejemplos de cómo señalizarlo, de que existe ese acceso preferente. A veces también se puede poner que el acceso preferente es el mismo que VIP, que suele ser el que queremos que acceda más rápidamente y así no tenemos que crear otra línea u otro carril y aprovechamos el mismo carril. Esto ya pues dependerá del evento.
Otra medida de accesibilidad muy importante es que el acceso con perro de asistencia también es, por ley, hay que dar paso a la persona con ese perro de asistencia. También me ha pasado que, como estamos hablando de un contexto en el que son conciertos de música y pensamos que va a haber mucha gente, mucha música, o sea, la música muy alta y demás, por querer ayudar y dicen, jolín, pero ¿cómo vas a entrar con el perro si es malo para el perro y demás? Pues la persona que va con su perro de asistencia es el que decide si quiere acceder o no y le tenemos que dar paso porque está en su derecho, ¿no? Y esto, pues, también es importante que lo sepan desde accesos, que hay que dar, o sea, que debería de acceder la persona. Y ya si lo señalizamos, pues sería lo ideal. También es muy importante, antes de acceder, que haya una información clara, o sea, unas normas del recinto, para que las personas pues las conozcan y lo sepan. Normalmente pues suelen ser las típicas de no llevar cámara de fotos así profesionales o muy importante si podemos entrar y salir del recinto o del concierto todas las veces que queramos, bueno, conservar la pulsera, en fin, todas estas cosas es muy importante avisarlas antes de acceder al recinto para que las personas las conozcan. Aquí luego os daré algunos consejos para que el cartel sea también accesible, pero sobre todo es, que aquí se ve muy claro en el ejemplo, que se acompañen tanto de iconografía como con textos claros y sencillos para que todas las personas lo puedan comprender fácilmente. Y bueno, también esto ya sería como nivel pro, pero lo ideal sería que las pulseras que utilizamos sobre todo en festivales de música, pues también sean accesibles, porque siempre se nos olvida que hay personas daltónicas que a lo mejor no diferencia si ponemos una pulsera roja para VIP y una verde para público general, pues cuál es cuál. Igual podemos acompañarla de a lo mejor la palabra VIP o símbolos o colores, símbolos o números, también para identificarla, no solamente por el color. Y esto ayudará a todas las personas que puedan diferenciar mejor las pulseras. Vale, todo esto es como antes de acceder en la puerta, ¿no? Que tengamos las normas, que el acceso preferente y así que no haya ningún obstáculo. Ahora, una vez que entramos en el recinto, al igual que el recorrido de llegada, pues también es muy importante que el recinto en sí no tenga ninguna barrera arquitectónica y que estén conectados sobre todo, por lo menos, si los servicios principales, porque a veces yo sé que es complicado cuando lo que digo, pues a lo mejor el evento es una playa o en un monte, pero por lo menos los servicios principales que estén conectados, es decir, pues baños, plataforma elevada, barras, ¿no? Y que puedas disfrutar de todos los servicios que hay en el evento. Esto es un ejemplo de en un auditorio cómo no se podía hacer obras y entonces pues instalaron una rampa para que no hubiese los escalones. O esto es en Lollapalooza de Santiago de Chile, que lo que han hecho es en el recinto instalar estas, no sé, como moqueta, llamarlo de alguna manera, que son las mismas que aquí en España utilizamos para la playa. Y así las personas pues, pueden caminar por todo el recinto y lo que os digo, está conectada a las áreas principales del festival. Y como veis, todas las personas bueno, prácticamente todas las personas iban caminando por el este en lugar de ir por el césped, lo usaba todo el mundo. Y es muy importante fijarse en todas las áreas principales, pero además en las vías de evacuación, que también son muy importantes. Esto fue en un festival también del verano pasado, que ponía ruta de evacuación y encima estaba marcado como accesible y luego justo había un escalón, ¿no? Entonces son pequeños detalles que vas con el montaje rápido, pero que son muy importantes porque imaginaros si hay una evacuación, de repente te encuentras ahí con el escalón para poder salir. Y otra de las cosas que nos olvida son las zonas VIP, que normalmente están diseñadas con escalones para que se pueda ver mejor porque están en altura, pero no son accesibles. Y lamentablemente os puedo asegurar que hay muy pocos festivales que tengan esa zona VIP, que tengan alguna manera de acceder y es totalmente discriminatorio, ¿no? Si me desplazo en silla de ruedas ya no puedo ser VIP en muchos festivales de España. Entonces hay diferentes soluciones como están las rampas o en algunos festivales que
que hemos visto ascensores. Ya sé que también es un poco nivel pro, pero bueno, hay que darle una pensada a esas zonas VIP que no se pueden acceder. También es muy importante que la persona se pueda orientar sobre, bueno, en cualquier espacio en general, iba a decir, sobre todo en festivales, pero en cualquier espacio en general nos vienen muy bien los mapas. Aquí también es un poco complejo porque cada festival tiene su estilo, sus colores, su diseño y demás. Entonces, nosotros de la Fundación lo que hemos hecho para ayudar a mejorar la accesibilidad de los mapas, además de crear una guía que os podéis descargar en nuestra página web, hemos creado estos pictogramas que han sido validados por personas con discapacidad intelectual para señalizar los servicios que te puedes encontrar en un concierto de música. Entonces, hemos diseñado pues, estos iconos, baños, barras, emergencias y demás, y han sido validados por un grupo de personas con discapacidad intelectual y todas han decidido que este dibujo o icono es el que mejor se entiende. Entonces, la idea es que las personas, o sea, que cualquier diseñador pueda utilizar esta iconografía para señalizar los servicios y así mejorar la accesibilidad de sus mapas y que las personas se puedan orientar. Lo ideal es poner, cuando llegas al recinto, en la entrada, el mapa para ubicar los distintos pues, escenarios, servicios y demás. También es muy interesante, por ejemplo, en una sala de conciertos, si tienen diferentes espacios, pues también que pueda ubicar en la entrada el mapa. Esto suele funcionar bastante bien. Y además de tener el mapa, es importante señalizar todos los servicios, como os comentaba, pues puntos de información, guardarropas, taquillas, baños y demás. Esa señal tiene que ser clara, que se vea desde lejos y que lo puedas identificar bastante bien, como este ejemplo. Yo desde lejos sabía perfectamente dónde estaban los baños, tenían luz, es muy importante que haya luz porque se hace de noche en los festivales. Parece también una tontería, pero a veces se olvida. Y eso, que así como recomendaciones para hacer una cartelería más accesible, es que entre las letras y el fondo haya bastante contraste, claro, oscuro, que estén iluminados, que sea fácil la información, es decir, no hace falta escribir, o sea, a veces somos muy creativos con los iconos y no se entiende, entonces por eso tenemos los pictogramas y a veces también ponemos como mucho texto y también es difícil de leer o de comprender por todas las personas. Entonces, lo importante es palabras sencillas y pictogramas y claro oscuro. Esos son como los consejos. Y luego también es muy importante que el tipo de letra sea fácil de leer también. A veces somos también muy creativos, ponemos de estas tipo manuscrito y demás, estilos así un poco más creativos y eso hace que sea más difícil de leer. Por eso es importante que se utilice una iconografía fácil. Y el tamaño de la letra. Muy, muy importante que se vea desde lejos. También parece una tontería, pero estoy cansada, literal, de ver precios de barras que necesitas estar a nada, 50 centímetros para poder leerlo. Entonces, esto también es súper importante, que el tamaño de la letra sea grande y cuanto más, mejor. Vale, entonces, todo esto sería como una parte del recinto, ¿no? Ya hemos llegado al recinto, hemos visto todos los servicios que hay, están identificados y demás, podemos llegar hasta ellos y una vez que estamos dentro del recinto, la idea es que puedas disfrutar de esos servicios que ofrecen. Por un lado, cuando hay bastantes asistentes, en este caso nosotros hemos definido como unos 5.000, a partir de los 5.000 asistentes, es interesante que haya un punto de información donde las personas puedan consultar y preguntar la duda que necesiten y tener en este punto de información material en el que apoyarse. Pues, por ejemplo, el mapa del recinto, que ya también podríamos incluso tenerlo en formato relieve para las personas que tienen discapacidad visual. Tener, por ejemplo, también la programación, el mapa del recinto y demás en QR para que la persona se lo pueda descargar y llevar en móvil. Esto también
es muy interesante para las personas que tienen discapacidad visual. También nos pasó en un festival que llegó una chica que tenía resto visual, o sea, veía un poco, y me dijo, Raquel, mira, yo lo que quiero es ir al baño sola. Y me quedé, digo, ¿cómo? Y me dice, sí, dice, es que cuando no voy con mis amigos al baño, me desoriento y ya no sé dónde estoy en el festival. Entonces, con un mapa que yo pudiese tener en el móvil, ya sabría ubicarme dentro del recinto y poder ¿sabes? Como volver a donde están mis amigos. Dicho y hecho, tenemos un QR en el punto de información. También se puede colocar en el mapa, si lo vamos a imprimir, poner el QR para que la gente lo pueda descargar y ya está. Es interesante también tener un bucle magnético que para las personas que tienen audífono poder ponerlo en posición T y escucharnos mejor en el punto de información. Y luego también tener material de préstamo que ayuda a disfrutar de los conciertos. Por ejemplo, cascos para reducir el ruido, que esto lo utilizan sobre todo los niños o personas con autismo. Esto es un ejemplo de cómo ponemos el punto Music for All, le llamamos, o punto de información y de apoyo, en nuestro caso, que vamos a algunos festivales y lo ponemos. Y desde aquí, como os decía, prestamos todo este material y damos información. Y tenemos los cascos y además tenemos las guías de ruedas, muletas, por ejemplo, para personas que se han hecho un esguince o que le duele la rodilla, pues se las solemos prestar. También regalamos tapones para los oídos, que a veces la música está muy alta y hay muchas personas sensibles. Y también tenemos la mochila vibratoria, que ahora os enseñaré. Aparte de tener el punto de información, es muy importante tener mostradores de atención al público accesibles, como os comentaba también al principio, que esto es que midan entre 0,70 y 0,85 como máximo de altura y además que puedas acceder y pedir, ¿no?, en la barra. Y luego también tenemos este tipo de casetas que suele haber mucho en los festivales, que también debería de tener una ventanilla más baja. En algunas salas de conciertos y demás, por ejemplo, cuando el guardarropas y las taquillas, pues también es importante que tenga la doble altura de esto. Esto es como otro apaño que encontramos en una barra cuando no tenemos barras de este tipo, porque literalmente estas barras las cortamos y las fabricamos nosotros, porque hasta ahora no había cerveceros que tuviesen barras accesibles. Poco a poco lo vamos consiguiendo y ya los festivales la van teniendo, pero al principio nadie tenía, por increíble que parezca. Y esta es una variación que también es de Lollapalooza, que lo que hicieron es poner una mesa y vinirarla, y así pues también cumplían con las características del mostrador y lo solucionaba. Os decía que al final hay soluciones de todo tipo. Es muy importante, aquí os pongo un ejemplo nos pasó en un festival que aquí estaba la mesa que cumplía con todas las funciones, las medidas y demás, pero era muy poco inclusivo porque al final no parecía una barra, sino que era una mesa más. Puedo decir que este año ya está esto solucionado, que es del verano pasado. Y claro, además de aplicar, o sea, lo que quiero decir y la reflexión que os invito es, además de cumplir con las características que tiene que tener para que sea accesible, cómo de inclusiva es esa medida de accesibilidad. No es solamente ponerla, sino que forme parte de todo el diseño del lugar donde se va a hacer el evento, ¿no? Entonces, aquí era un poco de reflexión. Otro método que nos solemos encontrar son las recargas de pulsera, que también es importante la ubicación de estos tótems, que la verdad que son bastante accesibles. Tú llegas, todos los botones están bajos, llegas y recargas un momento, pero donde lo ubicamos, pues también es importante. Aquí, por ejemplo, había un escalón y la persona no podía acceder. Entonces, este es otro ejemplo. Lo que hicieron es poner la rampa y así pues se podía llegar, que a veces lo hacemos sin darnos cuenta, pero hay que tenerlo en cuenta. Otras soluciones que hemos visto es el tótem lo han puesto aquí al filo de la caseta y así la persona pues también podía llegar, pero vamos, que esta es muchísimo mejor, esta solución.
Y otro melón muy difícil de hacer accesible son el tema de las food trucks o gastronetas o camiones restaurante, como lo queráis llamar. Entonces aquí es difícil porque el diseño lo vienen ya con el hecho y es complicado de cambiar. Entonces una de las propuestas que hemos hecho es instalar una barra accesible en el lateral, en el lateral y que la persona pueda pedir desde ahí, o hemos instalado unos timbres para que la persona pudiese tocar y que también la atendiesen por el lateral. Y estas han sido como las soluciones que hemos encontrado. Estamos ahí buscando alguna manera de hacerlo más accesible, pero es bastante complejo. En otros festivales lo que hemos visto es que tenían barras, aquí este festival lo puedo asegurar también que tenía la barra adaptada en un lateral para poder pedir, pero me gusta poner esta foto de ejemplo porque también es muy importante, como os decía, la señalización y la información que se da para que sea clara. No se ve muy bien, pero esto es una fotografía de una hamburguesa y pone aquí el precio y el nombre y esta de la pista. Y os puedo decir que es lo más accesible del mundo. Da igual que seas alemán, japonés o chino, que sabes que en este lugar se venden hamburguesas y pizzas y el precio que tiene. Y de esto se trata, ¿no? Que todas las personas de manera sencilla sepan qué servicio se está ofreciendo y lo puedan pedir. Y luego en la zona de restauración también nos solemos encontrar este tipo de mesas y bancos, sobre todo en festivales de música, y lamentablemente pues no son accesibles. Lo ideal es que haya mesas y sillas, que al menos haya un 10% hemos definido para que sean accesibles. Porque las sillas, además de poder quitar mucho más fácilmente que los bancos y así poder acceder a la mesa, además, si tienen movilidad reducida, pues tienen reposabrazos para poder sujetarte, levantarte, que es muy importante una vez que te sientas, luego poder levantarte más cómodamente, puedes apoyar la espalda, o si te falta algún miembro, por ejemplo, un brazo, pues es mucho más sencillo sentarte en una silla que en un banco, que suele ser bastante inestable. También que haya áreas de descanso nos viene bien a todos cuando pasamos horas en un festival de música. Esto pues también que esto es otro ejemplo de preferencia. Y luego las fuentes de agua, que también suelen ser bastante difíciles de hacer accesibles. En este caso, por ejemplo, este es un ejemplo en el que sería lo ideal, que tienes una fuente donde puedes apoyar el vaso, está a una altura adecuada y te puedes echar agua y consumirla igual. Si te falta algún miembro de brazo o a lo mejor tienes Parkinson o lo que sea, puedes utilizar esta fuente y llenarla de agua. Las papeleras también suele ser otra cosa que se suele olvidar, y en casi todos los lugares encontramos contenedores altos yo pensé, venga, vale, pues a lo mejor si abres la tapa del contenedor puedes lanzar las cosas y ya está, pero resulta que hay personas que tienen los brazos, no los pueden mover y no pueden lanzar cosas, o a lo mejor simplemente pues, tienen mala puntería o lo que sea, ¿no? Entonces, lo ideal es que también haya papeleras, además de contenedores. Y ya los baños también es bastante complejo porque suelen ser de estos químicos en la mayoría de festivales y no son adaptados, no suelen cumplir al 100% con la normativa. Entonces, bueno, dentro de lo que podamos, pues vamos a poner un baño adaptado en cada núcleo de baños y si puede ser ya con un lavamanos, pues muchísimo mejor porque mejora la higiene de todas las personas. Esto también suele pasar, sobre todo en salas de conciertos, que nos encontramos que el baño adaptado es un poco almacén o resulta que está cerrado con llave para que otras personas no lo utilicen, con toda la razón, pero no se informa de dónde solicitar esa llave. Entonces, por eso también es muy importante pues informar de, mira, si necesitas este baño tienes que ir a la barra o a donde sea a pedir la llave. Y también hago un llamamiento a no utilizar estos baños bajo ningún concepto, porque lo he visto también en festivales de música por las que pasan 20.000, 30.000, 60.000 personas, todo el mundo pasa por estos baños y al final las personas que los necesitan también normalmente apoyarse y es lamentable esto.
Vale, y por ir acabando, como parte de los servicios es muy importante la ubicación del asistente, ¿no? Que haya un espacio preferente desde el que poder ver, que normalmente suele ser una plataforma elevada en el caso de los festivales y ya, pues, si es, por ejemplo, un auditorio o público sentado, ahora os digo. Esta plataforma es importante que la rampa cumpla con un menos del 10% de inclinación, que tengas también una valla, una valla donde poder, no va a ser la palabra, para poder apoyarte cuando estás accediendo, que esté vigilada porque casi todo el mundo se intenta colar y si podemos poner ya un baño adaptado aquí, pues sería lo ideal porque por lo menos aseguramos que este va a estar un poco más protegido y más limpio que el resto de baños para que la persona lo pueda utilizar. Es importante, muy importante, la ubicación, que no quede muy excluido, muy lejos de donde ver el concierto, porque esto también lo he visto en algunos festivales, que está a lo mejor en la punta atrás o en un lateral, que aparte de no ver bien el concierto, es como que el concierto de música está allí y tú estás aquí, ¿no? Y hay que buscar, como os decía, la inclusión. Este es otro ejemplo de tarima dentro de una arena allí en Chile, que también es como una adaptación de cómo se puede hacer. Esta es la plataforma de Lollapalooza, que es gigantesca, y ellos, esta foto la pongo porque además de tener la plataforma, tienen un espacio reservado para las personas que necesitan como un sitio más protegido, pero que no necesitan estar en alto para disfrutar de los conciertos. Por ejemplo, si tenemos alguna discapacidad, por ejemplo, autismo o alguna así similar, necesitamos estar en ese espacio un poco más protegido para sentir que no nos agobiamos, pero igual la plataforma está llena porque tenemos muchas solicitudes, pues le podemos ofrecer este lugar para que estén cómodos, para que se puedan sentar y relajar y no se agobien. O personas con discapacidad visual, que también, si eres ciego total y te están pegando empujones entre las 5.000, 10.000 personas, pues tampoco es agradable para disfrutar del concierto de música. Igual podemos utilizar este espacio para que esa persona esté más cómodo. Esto ya habría que verlo en función de las solicitudes que llegan. Esto también, o sea, lo más pro ya sería, como en este caso, poner una barra adaptada desde la que poder pedir y tomar, o sea, para poder pedir bebida mientras estás viendo los conciertos, que en este caso es en el Festival en Cultural Fest. Y lo que hicimos fue poner aquí la barra, que aquí abajo estaba la barra general y entonces los camareros podían atenderla, y además pusimos el precio de la bebida para que se viese mejor y pudiesen pedir. Este es otro ejemplo en un concierto más pequeño de cómo hacer el espacio preferente, en caso pues eso, de que sea un concierto mucho más pequeño, y desde aquí teníamos los subtítulos y la intérprete y veías bien perfectamente el concierto de música. Y como os decía, cuando el concierto es sentado, es muy importante que si la persona tiene discapacidad visual pueda ubicarse en las primeras filas. Si tiene discapacidad auditiva, pues estar en el lugar donde está el intérprete y para ver bien también los subtítulos, movilidad reducida, donde puedas acceder. Y discapacidad intelectual, pues igual cerca de las puertas de salida y demás, para que puedan entrar y salir las veces que lo necesiten. También los conciertos pueden ser interpretados en lengua de signos y subtitulados. Este es un ejemplo de una sala de Moby Dick, donde hicimos un concierto accesible y aquí estaba el intérprete, los subtítulos y veías también el concierto. Y en los festivales, cuando son más grandes, la solución que proponemos es que se ponga una tarima junto al escenario para así no tener problemas con las bandas, porque como hay mucho lío con las bandas, pues esto sería lo ideal. Y además, si podemos ponerle una cámara que le proyecte en las pantallas gigantes, aparecerían los subtítulos y la intérprete, y así cualquier persona desde cualquier lugar puede ver esta medida de accesibilidad y no hace falta estar en la primera fila. Esto ya como quiera la persona. Esto me voy a saltar. Otra medida es el tema del lazo de bucle magnético. Como os decía, las personas que tienen audífono o implante escucharían más nítidamente el concierto de música
Y esto nosotros, por ejemplo, lo tenemos conectado a las mochilas vibratorias que vibran al ritmo de la música. Esto está conectado a la mesa de sonido que manda la señal y la persona con discapacidad auditiva va sintiendo el ritmo a la misma vez que va leyendo las letras con los subtítulos y la intérprete. Y así es como máxima, o sea, como escucharlo. Y otra medida de accesibilidad que proponemos es el audiodescripción. Aquí nos hemos encontrado que a veces la persona no, o sea, no le gusta, o sea, esto normalmente las personas con discapacidad visual le van audiodescribiendo lo que ocurre encima del escenario. Entonces, en los festivales de música, cuando hay mucha gente, mucho ambiente y demás, pues están más con los amigos, tomándote lo que sea, bailando y demás, y no le gusta tener como un aparato de audiodescripción en el oído. Y lo hemos visto más interesante para conciertos en los que son en un teatro, por ejemplo, o en un auditorio que estás sentado y no estás hablando, interactuando tanto con la gente. Una solución que encontramos es poner estos códigos Navilet, que es como una especie de QR que tú escaneas más fácilmente y te va audiodescribiendo la información que tú pones. Entonces, entre cambio y cambio de escenario, le metemos la información de cómo está ubicada la banda en el escenario y así la persona pues, puede escanearlo y saber, pues ahora va Amaral y está ubicada en el centro con el guitarrista, patatín, patatá, y le explica y empieza el concierto y ya se olvida de la descripción. Y por último, para disfrutar de los conciertos, proponemos que haya un área sensorialmente amable. Esto también lo hemos hecho en algún festival de música, pero también nos lo han preguntado para alguna sala de conciertos grande que a lo mejor tiene muchas horas y demás y las personas se agobian. Y el objetivo es tener una sala en la que tú te puedas relajar con cojines, por ejemplo, y también como productos de estos de antiestrés, para también cascos que te reduzcan el ruido, por ejemplo, no sé, como poder estar ahí para relajarte. Esto también lo ha utilizado mucho, por ejemplo, para niños, para también poder, sobre todo pequeñitos, bebés y demás, que van al festival y necesitan también como relajarse de la música, pues también ha utilizado este área, o eso, personas en general que han necesitado descansar. Aquí he puesto otra foto de, esto es en Branch Electronic en Barcelona, que también utiliza, se les llaman espacio seguro, pero que es muy parecido, bueno, en realidad no, este espacio seguro es para, si alguna mujer sobre todo siente alguna cosa y demás, entrar en este lugar, pero estuve hablando con ellos que en este mismo espacio es un poco el área sensorialmente amable y que podría ser abierto a más personas que necesiten como ese momento de relax y de que si estás agobiado poder entrar y disfrutar de él. Y por último, la comunicación, que ya me pilla el tiempo, ya acabamos con esto. Como os decía al principio de todo, es muy importante, o sea, la primera medida de accesibilidad que pondría sería que las personas puedan decirnos qué necesitan y entonces de esta manera pues, vamos a ser lo más accesibles porque a veces son cosas pequeñas que no hemos caído y simplemente es ponerlo. Entonces, la primera sería la comunicación y si podemos poner varias vías de comunicación sería lo ideal, un teléfono, un email, WhatsApp, que la persona pueda comunicarse por escrito y de manera verbal, hablando y demás. Que se informe sobre estas medidas que hay, porque a veces lo hacemos y no lo informamos en página web o en redes sociales, que también esa información puede estar en diferentes formatos, lectura fácil, por ejemplo, un vídeo interpretado en lengua de signos y subtitulado, por ejemplo, toda esa información, que también, como os comentaba, estemos en contacto con el tercer sector para que nos digan qué necesitan e intentar mejorar nuestro espacio para que sea más accesible. Y por último, además de implementar todas estas medidas de accesibilidad, fomentar la inclusión a través de la contratación de personas con discapacidad como parte de los equipos de trabajo. Por ejemplo, nosotros hemos contratado a personas para trabajar en producción, en camerinos, en accesos. Por ejemplo, en una sala de aquí de Almería tenemos a una persona que está en los accesos, validando entradas y así fomentamos la inclusión. Y también a través de la contratación de artistas con discapacidad para la programación de nuestros espacios. Entonces, en definitiva, las dos recomendaciones que os venía dando en general
es que recordar que la accesibilidad es para todas las personas, todos nos beneficiamos de esta accesibilidad y que es muy importante escuchar el feedback que nos tengan que dar. Muchas gracias. Bueno, Raquel, muchísimas gracias a ti. La verdad es que ha sido muy, muy interesante contar con tu presencia y con toda esta información en el webinar de hoy. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera compartir. Como somos poquitos, no tenéis nada más que abrir el micro y compartir con todos vuestras impresiones y vuestras preguntas. Sí, Javier tiene una pregunta. Coméntanos, si te puedes poner la cámara Bueno, y el micro, fenomenal. micro puesto, la cámara, bueno, ya veis el micro. Bueno, Raquel, muchas gracias por la presentación que ha sido fantástica. Me ha encantado conocer los 4 ejes claves, ¿no? Los 4 requerimientos. Una pregunta, una duda. Esto, claro, a la hora de ejecutarse, ¿de qué manera podemos pedir o accionar que se implementen en la mayor porcentaje posible todas estas cosas? A nivel institucional, a nivel de promotor privado, claro, los promotores privados nos encogen los hombros, hombre, yo hasta donde llego, hasta donde me llega el presupuesto, etcétera, etcétera. Muchas veces son recintos institucionales que dependen de comunidades autónomas, de ayuntamientos. Hay eventos musicales que dependen de ayuntamientos, fiestas populares, etc., etc., que quizás hay que empezar por ahí, a hacer cultura desde las instituciones para que luego llegue y podamos exigir a los promotores o a los promotores particulares, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos? Pues a ver, es que, a ver, es un poco complejo, la verdad, no tengo como la solución. Por un lado, es cierto que la normativa es bastante ambigua, sobre todo cuando los eventos son de pie o sea, bueno, como los conciertos de música, vamos, no existe una normativa clara que diga estas son las medidas de accesibilidad y tampoco lo que dices, no hay entidades que lo exijan y además se están dando ayudas y demás a eventos que no son accesibles y que las personas no pueden disfrutar de estos derechos. Nosotros para eso estamos trabajando, ¿no? Para fomentar que se cambie esa normativa, para fomentar que las personas lo conozcan y que salga de ellos. Porque la mayoría de medidas de accesibilidad parece que son muchas, pero muchas de estas ya se están haciendo, lo único que hay que ponerle como esta mirada de accesibilidad y no supone un coste extra. Por ejemplo, la señalización. Es que lo vas a hacer sí o sí en cualquier lugar o eso, el acceso preferente. Todo lo que he ido comentando no cuesta un dinero extra y se puede implementar fácilmente. Lo único es que la gente lo desconoce. Entonces, pues nosotros, por nuestra parte, estamos trabajando para darlo a difundir y que la gente lo conozca y luego también, pues eso, fomentando desde las entidades públicas que también lo hagan. Ahí vamos, poco a poco, sí. Sí, perdón por rematar, o sea que es una labor más divulgativa porque parece que cuando pedimos estas cosas, o sea, una pequeña mejora, no vamos a todo, simplemente una pequeña mejora, una barandilla para que uno pueda bajar por una grada o subir, pequeñas mejoras que hay que tener en cuenta que para los promotores o organizadores de todo tipo de espectáculo, pero estamos hablando de espectáculos musicales, es conveniente porque la población española va creciendo y cada vez, por ejemplo, ayer viendo cabaret en el teatro o viendo un concierto de Pecos en el Movistar Arena, donde el promedio de edad del público es 60 años, ya hay dolencias físicas, ya hay problemas para bajar escaleras, para acceder a un asiento, y hablo del público en general, no hablo de discapacidades específicas como has tratado, ¿no? O sea, realmente esto es algo que tenemos que afrontar porque la población vamos creciendo y efectivamente los achaques empiezan a salir. Y ves que es una necesidad, ¿no? Entonces, claro, la ley es ambigua, pero hay algún tipo de obligación, porque hasta ahora se hace como un acto de caridad del promotor o organizador. Oye, un acto pues, de sensibilización. Fíjate qué bueno soy, que te voy a poner esto, ¿no? Pero desde un poco la exigencia de, oiga,
Tenemos que Pues hacer esto. el único, hasta donde yo conozco, porque puede ser que haya más, hasta donde yo conozco, en el único sitio donde más hace hincapié con esto es en la Comunidad de Madrid, bueno, en concreto en el Ayuntamiento de Madrid, que para darte la licencia el promotor tiene que cumplir con X normativa, pero en el resto, o sea, es que es totalmente ambiguo. De hecho, por ejemplo, hasta en Navarra no exigen ni siquiera los baños, para que te hagas una idea. O sea, es que en cada comunidad es y apenas se exige nada ni nada, sí. Bueno, pues hay una Es labor, lamentable ya, por eso bueno, pero estamos. hay una labor divulgativa por hacer y yo creo que desde los medios tenemos que hacer esa labor también en nuestros propios eventos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Muchas gracias, Raquel. Nada, a ti. Bueno, pues si no sé si hay alguna otra pregunta, podéis levantar la mano y si no, pues estaríamos ya a puntito de terminar. Como os decía al principio, el Instituto de la Música es este proyecto que lleva a cabo la Federación de la Música con el apoyo del Ministerio de Cultura, en el que podéis disfrutar y compartir un montón de recursos y herramientas de utilidad para el sector. Os invito a que visitéis la página web institutodelamusica.org, en la que también en breve colgaremos este webinar. Y nada, daros a todos las gracias, en especial a Raquel por compartir toda esta información tan valiosa y desearos a todos un increíble fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hola. Sí, no sé si os dejo ya de grabar, pero se me he callado. Uy, lo de tener grabación.